Bien, vamos a ver ahora el campo y potencial electrostático de un conjunto de cargas puntuales. Es decir, hasta ahora todo lo que hemos estado viendo ha sido limitado a una carga o un par de cargas. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos muchas cargas, cuando tenemos n cargas o infinitas cargas? Pues los vamos a estudiar a partir de ahora. Si tenemos una distribución de cargas puntuales, cada una de las cargas crea un campo individual en el punto considerado. El campo resultante en ese punto será la suma vectorial de los campos individuales, principio de superposición o de independencia de la fuerza. Dicho de otra manera, que tendremos que considerar cada uno de los efectos de cada una de las partículas, calcular el campo individualmente y posteriormente sumarlo. En eso consiste el principio de superposición. Se superponen los efectos de cada una de las partículas. En concreto, si tenemos varias cargas de valores Q1, Q2, Q3, puntos suspensivos, Qn, la fuerza resultante sobre una carga de prueba Q minúscula, situada en P, será F igual a F1 más F2 más F3, puntos suspensivos más F(n), es decir, la suma de la fuerza de cada una de las cargas, desde la 1, la fuerza debido a la carga Q1 hasta la n. Y esto se puede escribir de una forma más compacta y más concisa como el sumatorio desde igual a 1 hasta n de las F sui, de cada una de las fuerzas. Y en el campo en el punto P será pues la suma de los campos desde E1 hasta E(n). Es decir, el sumatorio es de igual hasta 1 hasta n, y esta acá, como es constante, puede salir fuera del sumatorio de Q sub i partido de R sub i cuadrado mod su RI. Es decir, fijémonos en esta expresión, y esta es la expresión de la fuerza del campo que produce una carga Q sub i a una distancia R sub i. Es decir, Q sub i está haciendo referencia a que está creado por la carga I partido de R sub i al cuadrado mu R sub i, donde mu R sub i es el vector unitario que me va desde la carga de prueba, desde el centro activo, Q sub i, hasta la carga de prueba, hasta el punto de prueba. El potencial V debido a un sistema discreto de n carga será Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub n en un punto genérico P es igual a la suma algebraica, incluido el signo. Esto es importante, hay que incluir el signo en estas consideraciones de los potenciales V sub i debido a cada una de las cargas del sistema actuando sobre P aisladamente. Es decir, que el potencial V será V sub 1, el potencial debido a la carga 1, más el potencial debido a la carga 2, más el potencial debido a la carga 3, más punto suspensivo, el potencial debido a la carga N. La K se puede salir factor común, quedaría Q sub 1 R sub 1 más Q sub 2 R sub 2, Q sub 3, y me quedaría esta expresión. Resumiendo, que para un sistema de cargas con n cargas, las que sean 7, 27, 1000, 1 millón, infinitas, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de superposición. La fuerza será la suma de las fuerzas que produce cada una de las cargas, el campo será la suma de los campos y el potencial será la suma de los potenciales. Por supuesto, operando luego, pues podemos llevar expresiones más simplificadas o más compactas. Pero, en definitiva, lo que estamos aplicando es el principio de superposición, es decir, superponer los efectos que producen cada una de las cargas por separado. Bien, vamos a hacer un problema para ilustrar lo que estamos viendo. Y supongamos dos cargas puntuales, una Q sub 1 de 30 microcoulombios, otra Q sub 2 de menos 20 microcoulombios, que están separadas 40 centímetros en el aire. Es decir, la K va a ser 9 por 10 elevado a 9. Calcular el trabajo necesario para separarlas hasta que la distancia entre ellas sea de 1 metro. Bueno, para resolver este problema consideraremos que la carga Q sub 2 se encuentra en el campo creado por Q sub 1. Es decir, arbitrariamente vamos a considerar que Q sub 1 es el que crea el campo y Q sub 2 es la carga de prueba. Esto es indiferente considerarlo así o a la inversa, pero para unificar criterios vamos a considerar que Q sub 1 es la que crea el campo y Q sub 2
es la carga de prueba. Entonces, la energía potencial eléctrica de Q sub 2 cuando está a 40 centímetros de Q sub 1 es, nos vamos a nuestra expresión, energía potencial es K Q sub 1 por Q sub 2 partido por R. Aquí sustituimos 9 por 10 elevado a 9, las unidades son newton por metro cuadrado partido coulomb cuadrado, y aquí ponemos el valor de la carga, que son 30 microcoulombios, es decir, 30 por 10 elevado a menos 6. El valor de la carga de Q sub 2 es menos 20 por 10 elevado a menos 6 coulombios, y R es 4 metros. Las unidades se operan, se van coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado, y queda newton por metro, porque este metro cuadrado se me va, y la unidad va a quedar julio, como tiene que ser porque estamos calculando una energía. Entonces las unidades van a ser julio, y después de hacer todas estas operaciones, 9 por 10 elevado a 9 por 30 por 10 elevado a menos 6 por menos 20 por 10 elevado a menos 6, evidentemente el signo va a ser negativo, por eso tenemos aquí el signo menos, y ahora 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a 9 serían 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a 9, que sería 10 elevado a menos 3, y aquí un 0, otro 0, sería 10 elevado a menos, resumiendo, operando me sale menos 13,5 julio. Y ahora me pregunta el siguiente apartado: calcular el trabajo necesario para separarla hasta que la distancia entre ellas sea de 1 metro. Bueno, vamos a ver cuando está a 1 metro. Cuando está a 1 metro, la nueva energía potencial prima, vamos a llamarlo así, sería K, Q sub 1 por Q sub 2, R prima, y quedaría así, 9 por 10 elevado a 9, sustituimos el valor de la carga, nada más que ahora la distancia va a ser de 1 metro, en diferencia con esta que era 0,4 metros, y sale menos 5,4 julio. Bien, vamos a ver, este valor era menos 13,5, y cuando las he separado, el valor es menos 5,4. Los dos son de signo negativo, pero este es en valor absoluto más pequeño que este, es decir, la energía ha aumentado. Entonces aquí lo tenemos, obsérvese que la energía en la posición final es mayor que la inicial. Menos 5,4 es un número mayor que menos 13,5. Es evidente, por tanto, que el trabajo necesario para separar las cargas debe ser realizado por fuerzas externas o exteriores ajenas al campo, pues como las cargas son de signo contrario, la fuerza del campo tiende a aproximarla, evidentemente. Esto es lo que me está diciendo, mira, que este incremento de energía, ha habido un incremento de energía, y entonces eso tiene que haber sido a costa de una fuerza externa, porque ha habido un incremento de energía. Pero si nosotros nos fijamos en otras consideraciones y no simplemente la energética, es decir, en que haya un incremento de energía, no olvidemos que la energía final aquí es mayor que la energía inicial aquí, por tanto ha habido un incremento de energía, y ese incremento de energía ha tenido que salir de algún sitio, es decir, de la fuerza externa. Si nosotros nos olvidamos de las consideraciones energéticas y nos fijamos en esta situación, Q sub 1 como es positiva, Q sub 2 como es negativa, en teoría estas fuerzas se atraen. Bueno, pues si yo las tengo que separar, porque tengo que pasar de 40 centímetros a 1 metro, tendré que hacer una fuerza externa, contraria a estas dos, puesto que estas dos, ¿qué es lo que ocurre? Que querrían unirse, hay una fuerza atractiva, porque una es positiva y la otra es negativa. Entonces yo tengo que hacer una fuerza externa contraria, es decir, una fuerza contra el sistema. Entonces volvemos a la misma conclusión, que es evidente que el trabajo necesario para separar las cargas debe ser realizado por fuerza externa. Vale. Bien, vamos a calcular el trabajo externo realizado por dicha fuerza. El trabajo externo más el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es igual al incremento de energía cinética. Bueno, nosotros sabemos que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es menos el incremento de la energía potencial. Es decir, que yo puedo sustituir aquí, donde pone trabajo de las fuerzas conservativas, sustituir por menos incremento de energía potencial. Luego esto con signo menos pasa a la derecha y me quedaría que el trabajo realizado por las fuerzas externas es el incremento de la energía cinética más el incremento de la energía potencial. Este resultado va a ser muy importante. Pero hemos de suponer que las cargas están en reposo, tanto en la posición inicial como final. Por consiguiente, el incremento de energía cinética, ¿cuánto vale? 0. Luego el trabajo realizado por la fuerza externa es igual, aquí lo tenemos, a el incremento de energía potencial.
y es igual a ¿quién? A la energía potencial prima en la situación final menos la energía potencial en la situación inicial. Si hacemos esta cuenta me sale 8,1 julios. Entonces el trabajo resulta positivo, porque mediante él se ha aumentado la energía de las cargas. Eso es lo que ya hemos demostrado, que el trabajo era positivo porque ha habido un incremento de la energía. Entonces vemos que este trabajo de la fuerza externa es concretamente ¿cuánto? 8,1. Y es el resultado de efectuar esta operación, incremento de energías potenciales, ya que en incremento de energía cinética suponemos que las cargas al principio y al final están en reposo. Vamos a, por tanto, terminar este problema. Con esto ya quedaría perfectamente claro el problema. Y vamos a ver la relación que hay entre el campo y el potencial eléctrico. Bien, supongamos que una partícula de carga Q, una partícula de carga de prueba Q, se traslada desde un punto A hasta otro B, en el seno de un campo eléctrico uniforme. Significa que el campo eléctrico permanece constante en módulo. La variación experimentada en su potencial se puede expresar como, ya lo hemos visto, V sub B menos V sub A es igual al incremento del potencial, es igual a ¿quién? Al incremento de la energía potencial partido por la Q, porque V es sub P por Q. ¿Esto a quién es igual? Al, y ya lo sabemos, el incremento de energía potencial es el trabajo, en este caso con signo menos, porque aquí es incremento de energía potencial. Si hubiera tenido menos, entonces aquí sería más. Entonces el incremento de energía potencial partido Q es igual menos el trabajo desde A hasta B partido por Q. Este signo, esto a quién es igual? A la integral. No olvidemos que el trabajo entre A y B es la integral entre A y B de F por diferencial R. Pero claro, esto está dividido por Q, es decir, hay que dividirlo por Q. O sea que repetimos, este signo menos corresponde a este signo menos. El trabajo desde A hasta B es la integral entre A y B de F por diferencial R, y esta Q pasa aquí dividiendo. Fijémonos ahora en esta expresión. F partido por Q, ¿quién es? El campo eléctrico E. Es decir, que F partido por Q es el campo eléctrico E. Entonces esta expresión me puede quedar como menos la integral entre A y B de por diferencial R. Y esto es igual, si el campo es uniforme, como hemos dicho, puede salir fuera de la integral, a menos E por incremento de R. Entonces, si nos fijamos, la diferencia potencial entre V sub B y V sub A, es decir, entre los puntos B y A, la diferencia potencial es igual al menos producto escalar de E por incremento de R, donde incremento de R es el vector de desplazamiento. Vamos a repetir el proceso, y esta vez más lentamente, por si no ha quedado lo suficientemente claro. Estamos buscando una relación entre el campo, que es este, y el potencial eléctrico, que es este. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos? Pues incremento de V. Hasta aquí sin problema. ¿Pero quién es incremento de V? V, hemos dicho por definición que era y la energía potencial partida por la carga. Luego aquí en vez de incremento de V, ponemos incremento de energía potencial partido por la carga. ¿Pero quién es el incremento de la energía potencial? Menos el trabajo que realiza las fuerzas conservativas desde A hasta B. Esto lo hemos visto ya en multitud de ocasiones. Y todo esto, por supuesto, partido por la carga Q. El signo menos este lo colocamos aquí. La carga Q esta la ponemos aquí debajo. Y ahora el trabajo desde A hasta B es la integral, es la integral entre A y B de F por diferencial R. Y ahora, F partido por Q, ¿quién es? Pues F partido por Q resulta ser el campo, el valor del campo E. Pero el valor del campo E, supuesto constante, puede salir fuera y me queda menos E por incremento de R. Entonces, en la expresión anterior hemos podido extraer el vector del campo del interior de la integral por ser un campo constante, como hemos dicho. El resultado se resume en la siguiente expresión. Incremento de V es igual menos E por incremento de R, y ahora es menos el módulo de E por incremento de R por coseno de tita, de alfa. Aquí vemos la gráfica. Si voy de un punto A a un punto B con un incremento de R, un vector incremento de R que es este, desde
desde A hasta B una carga Q de prueba, desde A hasta B con incremento de R, y este es el valor del campo, este es θ o phi, el ángulo que forman aquí, incremento de R con E, pues la diferencia de potencial entre A y B va a ser el producto escalar, mejor dicho, el menos producto escalar de E por incremento de R. Lo tenemos aquí. El menos producto escalar de E por incremento de R. De esta expresión se deduce que, primera, el vector campo tiene el sentido de los potenciales decrecientes. Claro, nos fijamos en el signo. Entonces, fíjense que aquí hay un signo menos. Entonces el vector campo va a ser, cuando yo me fijo en esta expresión ya final, va a tener el sentido de los potenciales decrecientes. Segunda, si el potencial permanece constante en una dirección, la componente del vector campo eléctrico en esa misma dirección es cero. ¿Por qué? Pues que si el vector permanece constante en una dirección, como hemos visto, nos fijamos de nuevo en esta expresión. Entonces, si el potencial permanece constante en una dirección, la componente del vector campo eléctrico en esa misma dirección es igual a cero. Bien, eso ya lo sabíamos. Lo sabíamos porque habíamos visto que el vector campo tenía que ser perpendicular. El vector campo tenía que ser perpendicular a las superficies equipotenciales. Es decir, que si en una dirección el vector, la superficie equipotenciales es constante, pues el vector campo en esa dirección es cero, es decir, es perpendicular al campo. Repetimos, el apartado número 2 en realidad ya lo podíamos haber deducido de antes. En preguntas anteriores demostramos que las líneas de campo eléctrico tenían que ser perpendiculares al vector, a las superficies equipotenciales. Repetimos. En ejercicios anteriores demostramos que las líneas de campo, las líneas de fuerza, eran perpendiculares a las superficies equipotenciales. Entonces, si las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales, eso significa que la componente paralela tiene que ser cero. No hay componente paralela, que es lo que me dice esta propiedad. Si el potencial permanece constante en una dirección, la componente del vector campo eléctrico en esa misma dirección es igual a cero. Porque si no fuese cero, no sería perpendicular. Bien. Tercera, las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Es decir, la segunda y la tercera vienen a decir más o menos lo mismo, ya que la diferencia de potencial entre dos puntos de una superficie equipotencial es igual a cero. Entonces, por ello es necesario que las líneas de campo sean perpendiculares a las superficies equipotenciales, como ya hemos visto anteriormente. Y como podemos, por otra parte, demostrar de la expresión incremento de V es igual a menos E por incremento de R. Si fijémonos aquí, si el potencial es constante, como son E incremento de R, perpendiculares, la única forma de que este producto escalar sea cero es que sea perpendicular aquí, a incremento de R. Pero si es perpendicular a incremento de R, entre otras cosas, primero, es perpendicular, y segundo, no puede tener componente paralela, que es precisamente lo que hemos visto aquí, en la segunda, que no tiene componente paralela. La componente del vector campo es igual a cero. Entonces, resumiendo, el vector campo tiene sentido de los potenciales decrecientes. Si el potencial permanece constante en una dirección, la componente del vector campo en esa dirección es igual a cero, es decir, no puede tener componente paralela. El E no puede tener una componente paralela a V equipotencial. Las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales. La 2 y la 3 están íntimamente relacionadas, ya que
la diferencia de potencial entre dos puntos de una superficie equipotencial es igual a 0. Y si entonces es 0, volvemos aquí. Si este incremento de V es 0, es porque E y R, incrementos de R, son como perpendiculares. Y si son perpendiculares, es que no puede tener componente paralela. Luego queda claro. Las superficies equipotenciales, pasamos a la cuarta, no se pueden cortar. Si lo hicieran, en el punto de corte habría dos vectores del campo eléctrico, evidentemente, cada uno perpendicular a cada una de las superficies. ¿Esto qué significa? Si en un único punto, si en un punto se cortan las superficies equipotenciales, es que hay dos superficies equipotenciales en ese punto. Y habría dos vectores del campo perpendiculares mutuamente en ese punto. Por tanto, habría dos valores del campo para un único punto. Y esto no es posible. Repetimos. Supongamos, vamos a demostrar este procedimiento por reducción al absurdo. Supongamos que dos superficies equipotenciales se pudieran cortar. Por ejemplo, esta y esta. En ese punto de corte, habría dos valores del campo, uno perpendicular a una superficie equipotencial y otro perpendicular a la otra superficie equipotencial, porque ya hemos dicho que los valores del campo tienen que ser perpendiculares a la superficie equipotencial. Si en un punto tenemos dos superficies equipotenciales, eso implica que en ese punto tendríamos dos valores del campo, y eso llegamos a un absurdo, porque a cada punto del espacio le corresponde un único valor del campo. Seguimos. Si una carga Q se mueve en un campo uniforme, cuya intensidad tiene la dirección del eje OX, es decir, lo que vamos a hacer es, en vez de hablar de un vector R o incremento de R, vamos a hablar directamente del eje OX. La relación entre el campo de potencial sería la siguiente: incremento de V es igual a menos E por incremento de su X. Dicho de otra manera, esta expresión, supongamos que el incremento de R va dirigido en el eje de las X. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría menos E por incremento de X por coseno de 0, que es 1. Es decir, esta expresión de aquí, incremento de V es igual a menos E a su X, incremento de X. Es decir, esta expresión se obtiene de esta otra, haciendo que incremento de R justamente valga el eje de las X. Bien. Es decir, que E es igual al menos incremento de V partido incremento de X. Si esto tomamos límite, podemos decir que es menos la derivada de V, la dirección del eje X. Vale. Este cociente de aquí, que es igual al menos incremento de V partido incremento de X, representa el incremento que experimenta el potencial por unidad de longitud. Aquí vemos incremento de V, incremento que experimenta el potencial, cómo cambia el potencial por la unidad de longitud. Repetimos, cómo cambia el potencial V por la unidad de longitud a lo largo de una línea de campo. En general, cuando el valor de una magnitud varía gradualmente a lo largo de una línea, el incremento que experimenta por unidad de longitud recibe el nombre de gradiente. En fin, a esto se le llama gradiente, y en temas posteriores si se aconseja que se haga un estudio del cálculo diferencial, que se vea el operador Nabla, el gradiente, pero no lo vamos a ver aquí. Entonces, resumiendo, podemos decir que es igual al menos gradiente de V. Además, esto lo estamos viendo de una forma muy elemental y tan solo para una dirección, para la dirección del eje X, despreciando la Y y la Z. Entonces, el operador Nabla es menos la derivada parcial de X. En fin, emplazamos al alumno que quiera ampliar su conocimiento a que haga un estudio del operador Nabla y de las derivadas parciales, etcétera. No lo vamos a tratar aquí. Solamente decir que el campo eléctrico E puede ser considerado o es considerado como el menos gradiente de V. Es decir, V es el potencial escalar del cual deriva el campo E. O sea, si yo derivo a V y le calculo menos, el signo menos, le pongo el signo menos, obtendría el campo E. Bien, en el sistema internacional el gradiente de potencial se expresa en voltios partidos por metro, evidentemente. Las unidades son V, tenemos V partido por X, pues las unidades serán voltios partido por metro. Unidad que es equivalente a la intensidad de campo, Newton partido por Colombio. Claro.
¿Por qué? Porque un voltio partido por un metro, que es el campo E, tiene que ser también igual a un newton partido por coulombio. No olvidemos que el campo era también la fuerza partida por la carga. Entonces, por una parte, la E es V partido por M, y por otra parte también tiene que ser newton partido por coulombio. Repetimos, aquí estamos teniendo que la E es la derivada de V con respecto a X, o menos incremento de V con respecto a X. Entonces será voltio partido por metro. Pero también sabemos que la E es fuerza partido por carga, luego será newton partido por coulombio. Analicemos ahora el significado del signo menú. Para ello, vamos a adoptar como sentido positivo sobre una línea de campo el del vector intensidad de campo. Es decir, que vamos a adoptar, repetimos, como sentido positivo sobre una línea de campo el del vector intensidad de campo. Si nos desplazamos sobre una línea de campo, en dicho sentido, tanto E como incremento de R serán positivos y coseno de phi igual a 1. Pero en ese caso, la fórmula solo puede cumplirse si incremento de V es negativo, es decir, si V disminuye. Dicho de otra manera, vamos a centrarnos aquí. Supongamos que la E es positiva y supongamos que incremento de X es positivo. Si esto es positivo, la E, incremento de X, es positivo porque lo hemos fijado así. Este ha sido el criterio que hemos dicho, ¿eh? Es decir, incremento de X va a ser positivo en la dirección del campo E. Entonces, si esto es positivo y esto es positivo, esto implica positivo por positivo, positivo, signo menos negativo, incremento de V negativo. Es decir, que en este caso, ¿qué le pasa al potencial? Que el potencial disminuye. Entonces, repetimos, si nos desplazamos sobre una línea de campo en dicho sentido, tanto E como incremento de R serán positivos, o incremento de X, y coseno de θ igual a 1, pero en este caso la fórmula solo puede cumplirse si incremento de V es negativo, es decir, si V disminuye. Por tanto, por consiguiente, podemos afirmar con carácter general que la intensidad de un campo eléctrico siempre tiene el sentido en que el potencial disminuye. Es decir, E siempre tiene el sentido, si es positivo, incremento de V es negativo. Si es positivo, incremento de V es negativo. Dicho de otra manera, la intensidad de un campo eléctrico tiene siempre el sentido en que el potencial disminuye. Volvemos a repetir. Hemos dicho que este era positivo, este es positivo y este implicaba un incremento de V negativo. Luego, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de aquí? Que la E, o lo que es lo mismo, la intensidad del campo eléctrico, tiene siempre el sentido en que el potencial disminuye. Segundo, las cargas positivas abandonadas a la acción del campo se mueven en el sentido que el potencial disminuye. No olvidemos las cargas las líneas de campo que hacían, salían. Las líneas de campo salían. Entonces una carga positiva abandonada seguirá la línea de campo, es decir, se aleja. Repetimos, las líneas de campo eran fuente, este era el vector campo, entonces si yo coloco aquí una carga Q positiva, seguirá, tenderá a repelerse y se alejará. Es decir, las cargas positivas abandonadas a la acción del campo se mueven en el sentido de que el potencial disminuye, es decir, se mueven en la dirección del campo. O sea, que las cargas positivas van a potenciales decrecientes. Y lo contrario es inmediato. Las cargas negativas abandonadas a la acción del campo se mueven en el sentido en el que el potencial aumenta. Bueno, esto ya haremos nosotros los diagramas y lo explicaremos más detenidamente al finalizar esta presentación. El signo de las cargas, tanto positivas como negativas, cuando son abandonadas en la acción del campo, y también los potenciales crecientes y decrecientes, lo explicaremos con más detenimiento a la finalización de esta presentación. Una descripción completa de un campo requiere conocer el valor del campo en todos sus puntos, o lo que es lo mismo, conocer el valor del potencial. Ambas descripciones son igualmente equivalentes. Eso es lo que me está diciendo, que para tener yo toda la información, o bien tengo que trabajar y conocer el campo en todos sus puntos, o bien tengo que conocer el potencial. Pasar del potencial al campo es inmediato, puesto que derivando o haciendo menos incremento de V partido incremento de X, puedo pasar del potencial al campo. Es decir, puedo trabajar tanto con campos como con potenciales.
vamos a ver un ejemplo de un problema para aclarar un poco los conceptos. Supongamos que entre las placas de un condensador plano, como es este de aquí, la placa de un condensador plano, existe una diferencia potencial de 200 voltios, es decir, que entre esta y esta hay una diferencia de 200 voltios. Vamos a asignar aquí, en el dibujo lo vemos, que V1 igual a 0 voltios y V2, como son cargas positivas, pues son 200 voltios, ¿vale? Entonces, las líneas de campo, ¿de dónde irán? Ya lo sabemos. Desde aquí hasta aquí. Las líneas de campo salen del potencial positivo, de las cargas positivas, y entran en ¿dónde? En la negativa. O dicho de otra manera, el campo cómo cambia. También podemos llegar a esta conclusión de otra forma. El campo cómo cambia. Vamos a verlo. Hemos asumido que hay una diferencia de potencial de 200 voltios. A este le llamamos 0 voltios y este 200, arbitrariamente. Como estos puntos están a mayor potencial, aquí tendremos las cargas positivas y aquí tendremos las cargas negativas. Las líneas de campo irían ¿de dónde? De aquí, de las cargas positivas a las cargas negativas. Este sería el valor del campo E. Bien, pero también podemos esto entenderlo de otra forma alternativa. También, ¿cuál es el sentido decreciente de V? Pues fíjense, el sentido decreciente de V es este, el que va desde aquí, que tenemos 200, hasta aquí. Entonces acabamos de explicar, en una pregunta anterior, que el campo eléctrico tiene el sentido de potenciales decreciente, es decir, que el campo eléctrico por fuerza tiene que venir desde aquí hasta ¿dónde? Hasta aquí, es decir, que este es el campo eléctrico. Y además una carga positiva, ¿qué haría en esta situación? Abandonada aquí en esta región del campo libremente, pues seguiría los valores del campo eléctrico. ¿Se vendría para acá? No, porque aquí están las cargas positivas. ¿Se vendría ¿dónde? En el sentido decreciente de la línea de campo, es decir, una carga Q positiva abandonada aquí en esta región del campo vendría a chocar con este borne, ¿vale? Y una carga negativa como el electrón, ¿hacia dónde vendría? Pues vendría en sentido contrario. En sentido contrario. Bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción del comportamiento de una carga en el interior de este condensador plano y vamos a dar algunos datos. La diferencia son de 200 voltios, como dice el ejercicio, una distancia de 4 centímetros, y un electrón es acelerado por el campo eléctrico existente entre la placa negativa hasta la positiva. Es decir, el electrón está claro que vendría de aquí, aquí, ¿vale? Esta placa a esta placa. Calcular la intensidad del campo eléctrico entre las dos placas. Bueno, pues vamos a enviar. Campo eléctrico es menos incremento de V partido incremento de X. Y este vector lo vamos a llamar J, ¿vale? Entonces me quedaría, ¿cuál es el incremento de V? Pues el incremento de V son 200 voltios, porque desde aquí hasta aquí hay una diferencia potencial de ¿qué? De 200 voltios. ¿Cuál será el incremento de X? 0,04 metros. Me lo están diciendo, son 4 centímetros. Entonces me quedaría menos 200 voltios partido 0,04 por el vector J, y haciendo estas operaciones al final me sale menos 5000 J newton partido por colombio. Es decir, que yo he calculado el valor del campo eléctrico como el cociente entre incremento de V partido incremento de X, que es la diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial hay aquí entre la situación inicial y la final? Pues V final menos V inicial, 200 menos 100, menos 0, perdón, 200 menos 0, ¿será cuánto? 200 voltios. Y el signo, ¿qué signo le asignamos? Pues si este es el vector positivo más J, pues está claro que el signo del vector campo eléctrico va dirigido hacia ¿dónde? Hacia la izquierda, es decir, sería el menos J. Bueno, si hacemos estas cuentas, me sale si hacemos esas cuentas, sale un valor de menos 5000 J newton partido colombio. Bien.
Como la única fuerza que actúa sobre el electrón es la que ejerce el campo eléctrico, el trabajo de las fuerzas externas vale 0. Entonces se cumple que el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas conservativas, el incremento de energía cinética, dicho de otra manera, el trabajo que realiza las fuerzas conservativas es igual al incremento de energía cinética. Dicho de otra manera, el incremento de energía cinética se hace a costa de ¿quién? Del incremento de energía potencial. O, si queremos verlo, la energía mecánica permanece constante. Yo paso este menos incremento de energía potencial aquí a la derecha y permanece constante. Es decir, toda la energía potencial que el electrón pierde al desplazarse se transforma en energía cinética. Calculemos ambos lados de la integral. Bien, entonces repasamos y ya hemos calculado campo eléctrico E, que era lo que me pedía el apartado A, y me pide la velocidad que alcanzará el electrón, partiendo del reposo. Aquí me dan una serie de datos. Entonces, ¿cuál será el trabajo que realiza la fuerza conservativa? Menos incremento de energía potencial. ¿Cuál es el menos incremento de energía potencial? Pues Q, que multiplica a V1 menos V2. ¿Cuál es el incremento de energía cinética? Pues la energía cinética final menos la inicial. ¿Cuál era la energía cinética inicial? 0, porque suponíamos que partía del reposo. Igualando estas dos expresiones, me queda esto. Que la masa por la velocidad al cuadrado partido por 2 es QV1 V2. Ahora despejamos de aquí la velocidad. No confundir esta velocidad, que es una verdadera velocidad, con estas V mayúsculas que son potenciales. Este potencial en el punto 1 y potencial en el punto 2. Despejando, me queda que V es igual a la raíz cuadrada de 2QV1 menos V2 partido por M. Todo esto es conocido. Lo único que falta es sustituir ahí los datos. Y al final sale 8,39 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Entonces, resumiendo, podemos aplicar directamente que se conserva la energía mecánica. Entonces, el incremento de la energía cinética, lo que acelera la energía cinética que gana ese electrón, es a costa de su energía potencial. Yo tengo aquí los datos de la masa, los datos de la carga, y yo sé el trabajo que realiza la fuerza conservativa, que es el menos incremento de energía potencial, que es QV1 menos V2. También el incremento de energía cinética, que es la energía cinética final menos la inicial, se supone que parte del reposo. Igualando estas expresiones y despejando, obtenemos esta expresión. Bien, vamos a ver ahora algunas nociones sobre el campo eléctrico en la materia. Y esto se va a fundamentar sobre todo en que por comparación con el campo gravitatorio, creo que es el momento de compararlo con el campo gravitatorio. Y el campo gravitatorio era universal, es decir, el valor de la constante G, 6,67 por 10 elevado a menos 11, era igual en todos los puntos del universo. Sin embargo, la K va a depender del medio. Entonces, como la K va a depender del medio, según el medio en el que nos encontremos, vamos a tener diferentes valores del campo. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, vamos a empezar. Conductores y aislantes. Hasta ahora hemos supuesto que las cargas eléctricas se encontraban libres y aisladas. En la realidad, las cargas no se encuentran ni libres ni aisladas, sino que forman parte de la materia, están en la materia, y por consiguiente, el campo y el potencial creado por una carga, o por un conjunto de cargas, o por un agrupamiento de cargas, pueden ser modificados por las cargas presentes en la materia circundante. Es decir, la materia tiene cargas y esas cargas pueden alterar el valor del campo que yo estaba estudiando. Entonces, por su comportamiento eléctrico, las sustancias se clasifican en conductoras y aislantes, o dieléctricos. Es decir, los primeros poseen cargas eléctricas libres. Es decir, los conductores poseen cargas eléctricas libres, que pueden moverse a través del material, y los dieléctricos o aislantes no poseen cargas libres. En los conductores metálicos, los electrones más exteriores de los átomos están unidos muy débilmente al núcleo, debido a su distancia, a la repulsión de los electrones más internos y la interacción con los átomos vecinos. Dicho de otra manera, en el modelo de enlace metálico, los últimos electrones de los átomos metálicos están muy alejados del núcleo,
están muy poco unidos al núcleo y se pueden mover con mucha facilidad. Por tanto, si estos electrones se pueden mover con mucha facilidad, se supone que conducen bien la corriente eléctrica, y esto explica algunas propiedades como son el brillo metálico, la conductividad eléctrica. Los metales conducen muy bien el calor, los electrones se pueden mover con facilidad, conducen también la corriente eléctrica, los electrones de las últimas capas se pueden mover con facilidad, como hemos dicho, también tiene brillo metálico, etcétera. Es decir, que en los átomos de los elementos metálicos los últimos electrones están poco unidos al núcleo y se van a poder mover con relativa facilidad. Para ampliar más detalles, pues se recomienda el estudio del modelo de enlaces, el enlace metálico, también la teoría de bandas, etcétera. Pero eso no es tema que vayamos a tratar en este apartado. No obstante, se emplaza al alumno que desee ampliar conocimiento a que haga un estudio de los tipos de enlace, las propiedades de los tipos de enlace, y tanto metálico, iónico, covalente, y también los modelos de banda. Sería apropiado en este punto. Bien, por ello, uno o varios de los electrones de cada átomo tienen libertad para moverse por todo el retículo cristalino del metal, formando una verdadera nube electrónica. Es decir, hay una nube electrónica que totalmente deslocalizada. Todos los electrones de alguna manera pertenecen a todos los átomos y a ninguno, y ese es el modelo, se conoce de nube electrónica. Si desde el exterior aplicamos un campo eléctrico al metal, obligamos a estos electrones libres a desplazarse conjuntamente. Todos los electrones se moverían en sentido contrario al campo. Este desplazamiento conjunto constituye una corriente eléctrica. Vamos a ver. Conductores en equilibrio electrostático. Esto es muy importante. Definición. Un conductor está en equilibrio cuando no existe movimiento neto de sus cargas. Esa es la definición de cuando un conductor está en equilibrio. Un conductor en equilibrio presenta las siguientes propiedades. Primero, el campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio es nulo. Vamos a ver, esto lo vamos a demostrar por reducción al absurdo. ¿Qué hemos dicho que era un campo eléctrico en equilibrio, o un campo en equilibrio electrostático? Un conductor, perdón, en equilibrio electrostático. Pues un conductor, hemos dicho que está en equilibrio electrostático cuando no existe movimiento neto de sus cargas. Bien, pues vamos a demostrar, por reducción al absurdo, que el campo en el interior tiene que ser cero. El campo eléctrico en el interior es nulo, y por tanto las cargas en el interior son nulas. Si no fuese así, una carga libre en el interior se desplazaría por efecto de una fuerza. Si aquí hubiese un campo que fuese distinto de cero, la carga se desplazaría. Entonces, si se desplaza, entonces no sería un conductor electrostático en equilibrio electrostático, porque hemos dicho que para que esté en equilibrio electrostático, cuando no existe movimiento neto de carga, entonces llegaría a un absurdo. O sea, si aquí el campo fuese distinto de cero, si yo coloco una carga, se movería. Pero si se mueve, ya no está en equilibrio electrostático. Luego, conclusión, el campo eléctrico en el interior tiene que ser cero. Por tanto, la situación de equilibrio requiere que el interior del conductor, el campo, sea nulo. Bien, otra propiedad. La superficie de un conductor en equilibrio es una superficie equipotencial. Vamos a ver, otra vez lo vamos a demostrar por reducción al absurdo. Supongamos que no fuese una superficie equipotencial. Si no fuese una superficie equipotencial, una carga libre sobre la superficie del conductor se desplazaría, porque habría un valor del campo. Dicho de otra manera, la superficie del conductor en equilibrio es una superficie equipotencial. Porque una superficie equipotencial, ¿qué implica? Implica un valor del campo eléctrico igual a cero. Entonces, si no hubiese superficie equipotencial, habría un valor del campo eléctrico, y si hubiese un valor del campo eléctrico, habría de nuevo movimiento de carga, y entonces no sería en equilibrio. Es decir, si no fuera así, una carga libre, positiva,
situada sobre la superficie del conductor se desplazaría de los puntos de mayor potencial hasta los puntos de menor potencial, y no podríamos hablar de situación de equilibrio. Por tanto, por fuerza, la superficie del conductor en equilibrio tiene que ser una superficie como equipotencial, porque si no fuese equipotencial habría un valor del campo, y si hubiese un valor del campo, ¿qué pasaría? Pues que habría movimiento de carga, y si hubiera movimiento de carga, pues ya no sería en equilibrio. Siguiente apartado. Si es igual a 0, en el interior del conductor, por la relación existente entre campo y potencial, tendremos la integral de E por diferencial R igual al incremento de V, lo que implica que incremento de V igual a 0, lo que implica que V igual a constante. Es decir, lo que estamos viendo, que el potencial, tanto en el interior como en el exterior, tiene que ser constante. Es decir, todo el conductor es una superficie X potencial. Podemos afirmar con carácter general que si en una región del espacio el campo es nulo, el potencial ha de ser constante. Bien, tercera propiedad, aunque vamos a repasar propiedades para fijar conceptos. El campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio es nulo. Primera propiedad. Segunda, la superficie de un conductor en equilibrio, esta superficie es una superficie equipotencial. Tercera, las cargas de un conductor en equilibrio se encuentran totalmente en su superficie. Vamos a ver. No puede haber carga en el interior. Es la otra propiedad. No puede haber carga en el interior. Vamos a ver. Si depositamos carga sobre un conductor, la carga se redistribuirá inmediatamente, de modo que el campo en el interior se anula. Las cargas en los conductores pueden moverse con facilidad. Si cargamos un conductor con un exceso de carga, por ejemplo electrones, estos se repelen entre sí, por lo que tienden a ocupar sus posiciones más alejadas entre sí posible. Por ello se colocan en la superficie y el campo en su interior sea nulo. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. El campo eléctrico es siempre perpendicular a la superficie del conductor. Esto ya lo hemos visto y lo hemos explicado en multitud de ocasiones. Hemos visto que el campo eléctrico era perpendicular a las superficies equipotenciales. Por tanto, el campo eléctrico es siempre perpendicular a la superficie de un conductor en equilibrio. Repito, es obvio, ya que la superficie de un conductor en equilibrio es una superficie equipotencial y las líneas de fuerza cortan las superficies equipotenciales en ángulo recto. Esto lo hemos explicado ya en multitud de ocasiones. Las líneas de campo son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. No puede haber componente del campo paralela a las superficies equipotenciales. Es decir, las superficies equipotenciales siempre son cortadas por líneas de campo perpendiculares al campo. Y la demostración, una vez más, es que si no fuera así, el campo tendría una componente paralela. Y esta componente paralela a la superficie movería las cargas en contra de nuestra situación de equilibrio. Bueno, movería las cargas y, por supuesto, habría trabajo. La única manera de que no haya trabajo es que la fuerza y diferencial R, o F, el incremento de R, sean perpendiculares. Si un conductor se coloca en el seno de un campo eléctrico externo, se produce sobre su superficie un movimiento de carga hasta conseguir, cuando se alcance el equilibrio, que el campo en el interior sea nulo. Esto es muy interesante. Es decir, supongamos un conductor que se coloca en el seno de un campo eléctrico externo. Y entonces hay una redistribución, un movimiento de carga hasta que se alcance el equilibrio tal que el campo en el interior sea nulo. Vamos a ver. Vamos a estudiar otra propiedad de los conductores, como es la capacidad. Es posible cargar gradualmente a un conductor, es ir aplicándole carga. Sin embargo, a medida que lo cargamos, por ejemplo, positivamente, cuantas más carga llevamos, más cargado positivamente se queda, pero si se queda cargado más positivamente,
más trabajo nos va a costar, puesto que se repelen, llevar la siguiente carga. Es decir, que a medida que lo cargamos, por ejemplo, positivamente, cada vez se requiere más trabajo para depositar nuevas cargas eléctricas positivas. Porque cada vez hay más cargas positivas allí y sabemos que las cargas de distintos signos se repelen. Por tanto, cada vez nos cuesta más trabajo depositar sobre su superficie y por lo tanto aumenta el potencial eléctrico. Experimentalmente se comprueba que para cada conductor existe una relación entre la carga que le comunicamos y el potencial que adquiere. Es decir, que el cociente Q partido por V es constante. Si yo hago la carga que le suministra el conductor partido por el potencial, me sale una constante C, que es una capacidad Q partido por V. A esta constante de proporcionalidad se le llama capacidad del conductor. Es decir, de dos conductores con igual carga, Q grande y Q grande, tiene mayor capacidad el que adquiere menor potencial. Si yo me fijo, si el potencial es menor, la capacidad es mayor. Dicho de otra manera, imaginemos aquí otra fórmula. C igual a Q partido por V. Supongamos que los dos tienen la misma K. Pero si la V disminuye, la capacidad que le pasa aumenta. Es decir, que de dos conductores con igual carga tendrá mayor capacidad el que adquiera menor potencial. Esto significa que será fácil de introducir en él más carga porque se requerirá menor trabajo para ello. Es decir, un conductor con mayor capacidad significa que le podemos meter mucha más carga, como su nombre indica. Mayor capacidad, le podemos meter mucha más carga con menos trabajo. La capacidad de un conductor depende del medio en que se encuentra, evidentemente, de la forma geométrica que tiene, de sus dimensiones y de la presencia de otros conductores en sus proximidades. En el sistema internacional, la unidad de carga de capacidad es el faradio, y corresponde a la capacidad de un conductor con una carga de un coulombio cuando adquiere un potencial de un voltio. En definitiva, las unidades del sistema internacional. Un faradio es igual a un coulombio partido por un voltio. Aquí sacamos un faradio, que es la capacidad del conductor, es un coulombio, porque esto se mide en coulombio, la Q, y la V se mide en voltio. Ejemplo, la capacidad de un conductor esférico de radio R cargado con la carga Q. Experimentalmente se puede comprobar que el campo eléctrico creado por una esfera cargada en un punto exterior a ella es el mismo que crearía si toda su carga estuviera concentrada en el centro de la esfera. Bien, esto ya lo hemos visto. Un aspecto similar, pero para el caso del campo gravitatorio. Es decir, cuando yo quería calcular el campo fuera de un planeta, el campo en el exterior de un planeta, ese campo gravitatorio equivalía a considerar la masa de todo el planeta concentrada justo en el centro. Concentrada justo en el centro, por ejemplo, de la Tierra, si estamos hablando de la Tierra. Es decir, que el campo gravitatorio a una distancia r de la Tierra, fuera de la Tierra, equivalía a considerar que toda la masa de la Tierra estaba concentrada en el centro. Bueno, pues en el caso eléctrico ocurre lo mismo, que experimentalmente se puede comprobar que el campo eléctrico creado por una esfera, no por una partícula absoluta, por una esfera cargada en un punto exterior a ella, es el mismo que se crearía si toda su carga estuviera concentrada en el centro de la esfera. Por tanto, el potencial en un punto exterior a la esfera o en su misma superficie es el mismo que crearía una carga puntual. Dicho de otra manera, sustituimos la esfera por la partícula cargada en el centro. Entonces el valor de ese potencial viene dado por esta fórmula que ya conocemos. V igual a ¿quién? KQ partido por R. Resumiendo, el potencial de la esfera es igual, el potencial que crea una esfera con una cierta carga Q, es igual al que crea una partícula con toda la carga en el centro. Y esa fórmula ya la sabemos, que V igual a KQ partido por R. Entonces, si yo sustituyo en mi fórmula, me queda que la capacidad es Q partido por V, y aquí pongo K y V pongo por lo que vale,
KQ partido por R. Q partido por R. Sustituyendo se me van las Q, la R pasa arriba y me queda R partido por K. Y R partido por K también se puede escribir como 4pi epsilon R. Es decir, que la capacidad sería 4pi epsilon R, donde R sería el radio de la esfera. Entonces, resumiendo, si yo quiero calcular la capacidad de una esfera, ¿qué tendré que hacer? Hacer el cociente Q partido por V. La carga la sé, o se supone, o se me va a ir, no me importa tampoco mucho. Pero el potencial, ¿cuál es el potencial de una esfera? Aquí viene el resultado experimental que hemos explicado antes. El potencial de una esfera es igual que el potencial creado por una carga puntual que está situada en el centro, y podemos sustituir el potencial de esa carga puntual, que es idéntico al potencial de la esfera. Lo sustituyo aquí, KQ partido por R, se me van y me queda 4 partido de epsilon. 4pi epsilon R. Entonces vamos a comprobar con un ejercicio para hacer en casa que para una esfera posee una capacidad de un faradio, hace falta que tenga un radio de 9106 kilómetros. Es decir, un faradio es una capacidad extremadamente grande, porque harían falta una esfera de 9100, de 9 por 10 elevado a 6 kilómetros. Una cantidad extremadamente grande. Vamos a ver la energía de un condensador, de un conductor cargado. Bien, es indudable que cuando nosotros vamos depositando una cierta carga, pues cada vez me cuesta más trabajo llevar allí más carga, pero también se va almacenando una cierta energía. Yo a medida que voy acercando una carga, voy cargando aquello, pero también se va almacenando energía. Entonces, consideraremos un conductor de capacidad C, inicialmente descargado, y que al suministrar una carga Q adquiere un potencial V. En cada momento se cumplirá que Q igual a C por V, lo acabamos de ver. La capacidad es la carga partido por el voltaje. Si yo despejo Q, me sale Q igual a C partido por V. Fijémonos entonces, la capacidad es Q partido por V, entonces yo puedo expresar la carga como C por V. Si queremos suministrar al conductor una carga diferencial Q infinitesimal, es decir, infinitamente pequeña, el trabajo diferencial W, es decir, diferencial W infinitamente pequeño, será diferencial W igual a V diferencial Q. ¿Vale? Y como resulta que V es igual a Q partido por C, sustituyendo, me queda que diferencial W es igual a Q partido por C por diferencial Q. Bien, por si alguien o no ha quedado claro. ¿Recordábamos cuál era el concepto de potencial? El potencial era el trabajo por la unidad de carga. Entonces, fijémonos aquí. V, ¿quién es? El trabajo partido por la unidad de carga. Diferencial W, partido diferencial Q. V era el trabajo que había que llevar, que había que realizar para llevar una carga desde un punto de infinito partido por la unidad de carga. Entonces, si eso yo lo particularizo para un trabajo infinitesimal, tendré diferencial W igual a V por diferencial Q. Por otra parte, V igual a Q partido por C. Entonces, donde pone V, pues yo pongo aquí Q partido por C y aquí diferencial Q. Yo puedo ahora integrar, para calcular el trabajo necesario para cargar el conductor, tendremos que integrar esta expresión. Anteriores. ¿Y desde dónde lo vamos a integrar? Desde 0, desde que la carga vale 0, hasta que queda cargada con una carga Q. O sea que yo ahora tomo aquí integral a la izquierda, integral a la derecha, y repito, integral. La integral de la diferencia del trabajo me sería el trabajo, y ahora me quedaría la integral de 1 partido por C. ¿Y entre qué límites? ¿Qué límites pongo de integración? Pues desde que la carga vale 0 hasta que la carga vale Q. ¿De quién? De Q diferencial Q, que es lo que tenemos aquí.
Y no olvidemos que la capacidad es constante y puede salir fuera de la integral. Entonces me queda que el trabajo es igual a 1 partido por c, la integral entre 0q de q diferencial q. Si yo hago esta integral, me saldría 1/2 de q cuadrado partido por c. Este trabajo que he realizado queda almacenado en el conductor en forma de energía eléctrica, por lo que la energía del conductor cargado quedaría como 1/2 de q cuadrado partido por c, y yo ahora aquí, en vez de poner q, puedo poner c y v, entonces me quedaría 1/2 de c v cuadrado, que quizás sea la expresión más fácil de recordar, porque recuerda mucho a la energía potencial, 1/2 de mv cuadrado. Entonces quizás convenga memorizar esta parte de aquí, por similitud con la energía cinética, 1/2 de mv cuadrado, ¿vale? También se puede expresar de esta manera, 1/2 de qv, pero ya hemos dicho que lo mejor es por comparación con la energía cinética, es decir, esta energía potencial toma una forma parecida a la energía cinética, y así nos podemos acordar más fácilmente, como una regla, simple regla mnemotécnica. Por supuesto, tan válida es esta expresión como esta otra, Vamos a estudiar los dieléctricos, la descripción cualitativa de la polarización. Bien, ¿cuáles son los dieléctricos? Los dieléctricos son aquellos cuerpos que no conducen bien la electricidad. Entonces, en los cuerpos dieléctricos o aislantes no existen electrones libres, como hemos estado estudiando hasta ahora con los conductores. No existen, por tanto, electrones libres que se puedan desplazar a través de ellos, pues todos los electrones se encuentran ligados a los átomos. Entonces, en general, las moléculas de los dieléctricos pueden ser no polares, lo que es lo mismo, apolares, como son la molécula de hidrógeno. Aquí no hay ninguna polaridad posible. O pueden ser polares, como la molécula de agua. Hay una carga eléctrica que se aproxima más al átomo de oxígeno y una carga más positiva que se distribuye sobre los hidrógenos. Entonces, la molécula de hidrógeno es apolar totalmente, y la molécula de agua es polar, porque la nube electrónica se aproxima más al oxígeno porque es más electronegativo. Y, por tanto, los hidrógenos quedan virtualmente cargados, o con un desplazamiento de carga virtual que le hace adquirir una carga formal positiva. En las moléculas no polares hay una distribución totalmente simétrica, la estamos viendo aquí, de las cargas, coincidiendo los centros de las cargas positivas y negativas. Si sobre estas moléculas no polares actúa un campo eléctrico, las cargas positivas se desplazan en un sentido y las negativas en el contrario, pero sin salir de la propia molécula, de la que se dice que se ha polarizado, convirtiéndose en un dipolo inducido. Es decir, supongamos que esto lo ponemos en la presencia de un campo eléctrico, pues los electrones se irán en sentido contrario a ¿dónde? Al campo. Si el campo es hacia acá, si el campo es hacia acá, los electrones se desplazan hacia una parte y por tanto una parte quedaría cargada negativamente y la otra positivamente. Entonces se dice que la molécula se ha polarizado, ¿vale? Es decir, habría una redistribución de carga electrónica dentro de esta molécula. Los electrones evidentemente tenderían a moverse en sentido contrario al campo, y entonces, claro, se desplazarían hacia un sitio. En el sitio contrario aparecería carga positiva. Entonces, por tanto, se dice que la molécula se ha polarizado y convirtiéndose en un dipolo inducido. En una molécula polar, por ejemplo, como la del agua, existe un dipolo permanente. Ya existe el dipolo. Aquí ya está la distribución de carga. Este tiene carga eléctrica negativa, este carga eléctrica positiva, dentro de la misma molécula, pero ya existe. Es decir, no hace falta que aparezca un campo eléctrico. Esa es la diferencia entre una molécula apolar y una polar. Es decir, que en la polar ya existe un mini campo eléctrico dentro de la molécula. Entonces, repitiendo, en la molécula polar existe un dipolo permanente, es decir, sus centros de carga no coinciden, como estamos viendo en el caso de la molécula de agua. Incluso en ausencia de campo exterior, es decir, no hace falta campo. Entonces, cuando una molécula polar se somete a un campo exterior, aparecerá un par de fuerzas que tenderá a orientarla en la dirección del campo.
sin llegar a conseguirlo totalmente, puesto que se oponen a ello las interacciones moleculares. La orientación adquirida depende para cada tipo de molécula de la intensidad del campo, ya que si este lo es suficientemente intenso, puede llegar a suceder que la orientación de los dipolos sea total. Vamos a ver. Si esta carga es positiva y esta carga es negativa, por ejemplo aquí como una molécula polar, pues la carga positiva, ¿qué es lo que va a hacer? Intentar alinearse de manera que seguiría las líneas del campo eléctrico. Y la carga negativa, ¿qué va a hacer? Intentar alinearse para ir en sentido contrario. Es decir, aquí aparece que un momento de una fuerza, un par de fuerzas, una fuerza de F1 y una fuerza de F2. Esta carga tendería a girar hacia acá y esto tendería a girar hacia acá, orientándose de manera que aparece un campo eléctrico interior. En resumen, al someter un dieléctrico a la acción del campo eléctrico externo, la fuerza eléctrica que actúa sobre las cargas hace estas que se orienten en cierta dirección, que va a depender de la intensidad del campo eléctrico externo, por supuesto, es evidente. Dependiendo del valor del campo externo, pues la orientación será mayor o menor. Y también va a depender de qué, del tipo de molécula, es decir, de la polaridad de las moléculas. En ambos casos, el resultado es el mismo. El campo eléctrico externo induce una carga en la superficie del dieléctrico. Esta crea, a su vez, un campo que se opone al campo externo. Por ello, el campo en el interior del dieléctrico es siempre menor que el exterior. Vamos a mirarlo aquí. Estas son las moléculas. Cuando hay un campo eléctrico, ¿cómo estas moléculas qué les va a ocurrir? Pues que se van a orientar. La carga eléctrica negativa, ¿qué va a hacer? Se va a orientar y va a ir en sentido como contrario al campo eléctrico, eso cero, es decir, se van a orientar así, como muestra. Pero claro, el que las moléculas se orienten así, porque este es el campo eléctrico externo, es su cero, que implica que hay un campo eléctrico ahora en sentido contrario, E'. Aquí hay un pequeño campo, aquí otro pequeño campito, aquí otro campo también diminuto, aquí otro diminuto, y la suma de todos estos minúsculos campos genera un campo interno E'. Pero E', ¿cómo es en comparación de E sub 0? E' es de sentido contrario de su cero. Luego está este campo interior E', ¿qué le ocurre? Que se opone a E sub 0, con lo cual el campo en el interior va a ser menor que el campo exterior E sub 0. Entonces repetimos. Tengo un campo eléctrico E sub 0. Ese campo eléctrico E sub 0 induce un movimiento de las cargas, tanto si son polares como si no, o sea, de las moléculas, tanto si son polares como si no, de manera que las cargas eléctricas negativas se orientan en este sentido, las cargas eléctricas intentando ir en sentido contrario a la E sub 0, entonces se me orientarían de esta forma. Estas moléculas pueden ser bien polares o apolares, da igual, unas se lo hacen de manera espontánea y la otra en presencia del campo. Y aquí, ¿qué es lo que ocurriría? Que aparecerían campos muy pequeños que habría que aplicar el principio de superposición y que me daría un campo E'. Pero este campo E', ¿qué sentido tiene? Sale de las positivas y entra de las negativas. Tendría un sentido contrario de su cero. Por lo tanto, ¿qué ocurría con esto? Que ese E' se opone a su cero. Por lo tanto, el valor del campo interior sería menor que el valor del campo del vacío. Por eso se llama dieléctrico. Porque el campo en el interior va a ser menor que el campo en el vacío. Entonces la E resultante va a ser E sub 0 partido por R y la permitividad relativa es E partido por E sub 0, como veíamos al principio de nuestro tema. Entonces, ya por último, tan solo queda un estudio comparativo de los campos gravitatorios y electrostáticos y vamos a ver las analogías y diferencias entre la interacción gravitatoria y electrostática. Es decir, vamos a hacer un pequeño y breve pero interesante estudio comparativo de la interacción gravitatoria y electrostática, resaltando lo diferente, los puntos en contacto y la diferencia. Analogía: ambos campos son centrales, son campos de fuerza centrales, ya que están dirigidos hacia el punto donde se encuentra la masa o la carga que los crea. Ambos campos son conservativos, porque las fuerzas gravitatoria y electrostáticas son centrales, y ya demostramos que las fuerzas centrales eran conservativas, es decir, el trabajo entre dos puntos no dependía
de la trayectoria, sino tan solo del punto inicial y final. Tercero, la fuerza central que define ambos campos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Vale? Bien, estas son las analogías y vamos a ver la diferencia. Primera diferencia, el campo gravitatorio es universal, lo hemos explicado ya durante el tema en varias ocasiones. Es decir, existe para todos los cuerpos y es diferente del sistema material en el que nos encontremos. La G es universal. El campo eléctrico solo existe cuando los cuerpos están cargados de electricidad, a diferencia del campo gravitatorio. Es decir, campo gravitatorio va a existir siempre que haya masa, y campo eléctrico solo va a existir cuando haya carga. El campo gravitatorio es siempre de atracción, mientras que el campo eléctrico puede ser de atracción si las cargas son de diferentes signos, o de repulsión si las cargas son de igual signo. Tercera, la constante K viene a ser una elevadamente mayor, porque G era 6,67 por 10 elevado a menos 11 y K es 9 por 10 elevado a menos 9, es decir, estamos hablando de órdenes de magnitud de 10 elevado a menos 11 y 10 elevado a 9, es decir, de 10 elevado a 20. O sea que la constante K viene a ser de 10 elevado a 20 veces mayor que la constante gravitatoria G. ¿Esto qué significa? Pues que el valor del campo eléctrico va a ser muchísimo más grande, muchísimo más importante que el valor del campo gravitatorio. Lo que indica que el campo gravitatorio es muy débil comparado con el campo eléctrico. Esta diferencia tiene una consecuencia útil en el estudio de los fenómenos eléctricos. Los efectos gravitatorios son despreciables, ¿vale? En la mayoría de los casos, pues vamos a poder despreciar los efectos gravitatorios, la masa, o la fuerza de atracción de la gravedad, cuando estoy estudiando efectos eléctricos. Una masa esté en movimiento o en reposo, siempre queda un campo gravitatorio. Una carga eléctrica en movimiento, además del campo eléctrico, crea también un campo magnético.